4 mitos sobre Tlaxcala que debes dejar de creer. Número 1. Tuvieron un cerco comercial por 60 años. En la escuela nos enseñaron que Tlaxcala tuvo un bloqueo comercial por parte de los mexicas por 60 años, hasta que llegaron los españoles y los ayudaron a liberarse del yugo opresor mexica. Pero esta es una idea que hace mucho tiempo ya fue descartada por los historiadores. Lo que realmente pasó es que los mexicas poco a poco fueron conquistando los diversos pueblos que había alrededor de Tlaxcala, pero no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso muy largo durante el cual Tlaxcala sí comerciaba con los pueblos de la costa del Golfo e incluso con algunas regiones mayas. En realidad, el bloqueo total ocurrió hasta 1515, 4 años antes de que llegara Hernán Cortés, y no solo fue un bloqueo, sino que Moctezuma Xocoyotzin intentó en 1517 conquistar Tlaxcala usando a todos los pueblos que ya había conquistado para atacar a Tlaxcala por todos lados, pero fueron ampliamente derrotados por los tlaxcaltecas. Número 2. No traicionaron a nadie. Eran los mexicas quienes ansiaban dominar a Tlaxcala, por eso la asediaron por 40 días en el año de 1517, pero aunque usaron a todos los pueblos que ya habían sido conquistados por Tenochtitlan para que también atacaran a Tlaxcala, fueron derrotados por los tlaxcaltecas. Así, entre Tenochtitlan y Tlaxcala existía un delicado equilibrio de poder. Tlaxcala no era capaz de romper el bloqueo que desde 1515 mantenían los mexicas contra ellos, y Tenochtitlan, aun con la ayuda de todos los pueblos que conquistó, no fue capaz de doblegar a los tlaxcaltecas. Ese equilibrio de poder se rompió en 1519 cuando llegó Hernán Cortés. Los primeros en aliarse con los españoles fueron los mexicas, y las diversas crónicas señalan que Moctezuma aceptó ser vasallo del rey de España. Incluso Hernán Cortés dijo que había atacado a los tlaxcaltecas en Tecoac para complacer a su aliado Moctezuma, pero el español era astuto y también le ofreció la paz a los tlaxcaltecas si reconocían a Carlos V como su emperador. Los tlaxcaltecas tenían la capacidad de derrotar a Hernán Cortés, pero vieron que entonces los españoles podían aliarse definitivamente con sus enemigos mexicas y Tlaxcala sí que podía ser conquistada con la ayuda de los europeos. Por eso aceptaron aliarse también con los españoles, pues el equilibrio de poder se había perdido. Después, con la muerte de Moctezuma, el nuevo Tlatoani Cuitláhuac rompió el pacto que su antecesor había hecho con los españoles, pero una parte de los mexicas que apoyaban a Moctezuma no estuvieron de acuerdo con él y se crearon divisiones en la ciudad. Así, al romper el pacto que Moctezuma hizo con Cortés, Tenochtitlan en realidad se convirtió en una ciudad rebelde, así que se organizó un ejército para reconquistarla por la fuerza. La conquista de Tenochtitlan en 1521 en realidad solo fue la continuación de la guerra que ya había entre esta y Tlaxcala desde 1515, y este inestable panorama político y militar fue aprovechado por muchos pueblos para liberarse del yugo mexica y unirse a la alianza hispano-tlaxcalteca. Tlaxcala no le debía lealtad a Tenochtitlan, pues eran pueblos diferentes e independientes unos de otros. No solo eso, eran enemigos. No puedes traicionar a tu enemigo. Número 3. Es parte de Puebla. En realidad, Puebla se fundó en territorio de Tlaxcala. Así lo señalan las diversas fuentes históricas. El origen de este mito es un breve periodo de tiempo entre 1786 y 1793, cuando las reformas borbónicas de la corona española crearon las intendencias, una manera diferente de administrar el territorio americano y los virreinatos. Hasta ese momento, Tlaxcala era autónoma y rendía cuentas solo al virrey, pero las intendencias le quitaron su autonomía a muchas regiones indígenas para darle el control a sus respectivas capitales regionales españolas, como Puebla. Por eso Tlaxcala fue agregada a Puebla. Pero en la práctica, las autoridades tlaxcaltecas nunca rindieron cuentas al intendente de Puebla, pues según los privilegios tlaxcaltecas, eran independientes. Poco después, en 1793, el rey Carlos IV se dio cuenta del error y revirtió la decisión. Lo que es más, fueron los poblanos los que iniciaron el mito de la traición tlaxcalteca cuando, en 1824,
iniciaron una brutal campaña de desprestigio contra Tlaxcala para influir en la opinión pública y política y lograr que el Congreso de la época aceptara que Puebla se anexara a Tlaxcala. A partir de entonces, Puebla ha intentado varias veces anexarse a Tlaxcala. Es como tu amigo el rarito, al que la chica guapa ya bateó varias veces, pero sigue aferrado a que algún día le va a hacer caso. Número 4. ¿México le quitó territorio? ¿Has escuchado a alguien decir que México castigó a Tlaxcala quitándole territorio después de la independencia y que por eso es el estado más pequeño del país? Este es el mito más reciente, pero parte de la ignorancia y la credulidad de las masas. Te cuento, desde la época prehispánica, el territorio de Tlaxcala ha sido prácticamente el mismo hasta la actualidad. Te dejo algunos mapas que muestran la extensión de Tlaxcala en diversas épocas y en todas ellas su territorio apenas ha variado. Pero, ¿y esos mapas donde parece que Tlaxcala era enorme? Bueno, este en específico es de la época de la República Centralista entre 1836 y 1846. En esa época los estados libres desaparecieron y se crearon departamentos. Tlaxcala se agregó al Departamento de México con capital en la Ciudad de México. Así que no es que Tlaxcala fuera de ese tamaño, sino que por 10 años fue parte de ese departamento. Este otro mapa es de la época virreinal y muestra la extensión del obispado de Tlaxcala. Pocos lo saben, pero el primer obispado de Nueva España fue el de Tlaxcala y abarcaba toda esa extensión. Después, el obispado se trasladó a la ciudad de Puebla, pero conservó el nombre de Obispado de Tlaxcala. Ahora bien, una cosa es la autoridad religiosa y otra la política, y Tlaxcala nunca abarcó o dominó políticamente toda esa extensión. Tlaxcala no solo no perdió territorio, sino que además le quitó territorio al Estado de México cuando en la segunda mitad del siglo XIX Calpulalpan se agregó a Tlaxcala. Calpulalpan era parte de la región con cultura acolhua de Texcoco. Como ves, la historia de Tlaxcala es tan fascinante que ha dado lugar a varios mitos infundados sobre su historia, sobre su cultura o sobre cualquier otra cosa. Así que ya lo sabes, estos son 4 mitos sobre Tlaxcala que debes dejar de creer. Soy Iván Corona y estás en el canal de Tlaxcala la Conquistadora. Recuerda seguirme en YouTube, en TikTok, en Facebook. Y si quieres apoyarme aún más, únete al Patreon o suscríbete a la página de Facebook. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!